Una de las entrevistas que tuvimos fue del Ministerio Cardo. Nos vinieron a hablar de esto Laura Posada, Maruca de Montoya y Norma López. Y estuvimos hablando sobre el tema Restaurando Corazones. Muy interesante, vamos a escucharles. Creo que la mayoría de las personas hemos sufrido a través de nuestra vida situaciones que nos han marcado, que nos han herido. Sí. Y eso nos frena a desarrollarnos en el plan que Dios tiene para cada uno, en libertad, en restaurar tu corazón. Te frena mientras no permitas seguir creciendo en el amor. Sí, pero el amor viene de Dios. Ok. Necesitamos el amor de Él, porque solas no podemos. Definitivo. Hay otro versículo en la Biblia que dice, Jesús dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Entonces, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. ¿Cuál fruto? Pues el amor el fruto del perdón. Bueno, el fruto, tienes que amar, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas, entonces tienes que estar llena del amor de Dios para poder perdonar, para poder sanar. Cuando tú perdonas, tú sanas. Maruca, pero te voy a volver a hacer una pregunta. A ver. Porque cuando estás en ese momento del duelo fuerte, sí dices Dios, pero en el momento, ¿qué opinas, Laura? Tienes el malestar, tienes la situación, voy a perder mi cabello, mis hijos están chiquitos, pero el amor de Dios me va a sanar. Sí, pero el corazón está como si está así y entonces de repente está un poquito así. Dices tú en el proceso. Y entonces dices, ay, para romperlo, ¿no? En para el que proceso. empiece a poder abrirse. Ay, qué rico cuando ya te abres. Entonces, tú les dices a las personas, sí, el amor de Dios. Porque es que cuando conoces el amor de Dios, conoces sus promesas. ¿Y cómo puedes ir iniciando para que la gente empiece a ablandar? El amor de Dios. Ok. Yo recuerdo cuando Laura al principio que empezaba Laura, decía, pero ¿cómo, Maru? ¿Cómo que Él me ama? Es que no lo puedo creer, claro que te ama. Como soy, como eres, Él te ama. Y luego te hace las preguntas, como dices tú, pero ¿por qué me pasa esto, verdad? Si me ama tanto y si ya murió en la cruz, o sea, ¿por qué? ¿Verdad? Ajá. ¿O no, Laura? Exactamente. Sí. Porque dice la palabra de Dios que en el mundo, estamos aquí en el mundo, ¿verdad? Vamos a tener aflicciones. Hay problemas, hay de todo, ¿verdad? Unas de una manera, otras de otra manera, pero hay problemas. Pero dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo, o sea, en la cruz ya se venció. Entonces, cuando tú conoces la palabra, cuando tú conoces el amor de Dios, te abrazas porque Él dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Entonces, cuando conoces la palabra, bueno, vas, el Espíritu de Dios te va recordando sus promesas y hasta sientes sus brazos, ¿verdad? Así es. Hasta sientes que alguien te abraza, o sea, te consuela. Pero tienes que conocer la palabra. Por eso nuestro interés y nuestra misión es llevar a la gente a la palabra. ¿Cómo, Laura, poder invitar a la gente? ¿Sí? Porque cuando tienes, pues estoy bien en la vida, no me pasa nada. Esa es otra historia también. Sí. No tengo por qué ir porque pues yo estoy bien y gracias a Dios soy una mujer bendecida, un ser bendecido. Sí. A mí no me ha pasado nada. Bueno, a esas personas que sí, pues, claro. sí les ha pasado, pero si están que... en un dolor y que tienen el corazón seco, el corazón endurecido, discúlpame, pero por más que tú le digas, es que el amor de Dios te va, no entra. Claro. Entonces, no entra sí pasa. en ese momento. Claro, ¿verdad? porque estás en el proceso. Ajá, me gustó la palabra que dijiste, el proceso. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ir ablandando ese corazón? Me voy a enfocar en Restaura mi Sí. corazón, porque de ahí parte tu pregunta. Ok. Este estudio te va mostrando, Claudia, a todas aquellas personas que dicen, no, pero ¿yo por qué? Pues sí, yo no he pasado nada, ¿para qué necesito eso? Sí. Todo parte a partir, Claudia, de el saber que somos amadas, Okay. el saber que podemos ser perdonadas, porque muchas veces humanamente, Claudia, tenemos nuestras expectativas en las personas, en las situaciones, en los hechos, en las cosas materiales. Sí. Pero quiero decirte que todo eso
es pasajero y es vano a veces, ¿verdad? Pero Dios te ofrece el amor absoluto, completo y total que permite el perdón de tus pecados en este sentido, hablando espiritualmente, pero también una vida nueva, llena de esperanza. Cuando tú llegas a la parte del perdón en nuestro estudio bíblico, Claudia, hay palabra de Dios que te dice que una vez que tú eres perdonado, Él te entrega una vida nueva. Dice su palabra que una vez que somos perdonados, dice que Él de nuestros pecados ya no tiene memoria. Dice que Él nos entrega un corazón nuevo y renovado. Entonces, cuando tú recibes esa verdad, cuando tú recibes el perdón, el proceso, como lo dijo Maru, el proceso comienza a partir del momento en que tú recibes la verdad de su perdón y comienzan a verse los frutos del Espíritu. Mantener nuestro cuerpo y nuestro cerebro saludable es una responsabilidad que tenemos todos nosotros si queremos llevar una vida plena y realmente disfrutarla. Estuvo con nosotros la doctora María del Socorro Vargas Martínez, ella es neuróloga, y estuvimos hablando sobre el tema de neuropatía diabética. Vamos a escucharla. Nuestro sistema nervioso está conformado por el cerebro y la médula espinal, y de ellos salen muchos cordones nerviosos que yo siempre les explico a los pacientes, son como cables de la luz que están conformados por muchas fibras, que son las prolongaciones de las células nerviosas y que están envueltos, en el caso de los cables de la luz, por un plástico aislante, en el caso de los cordones nerviosos, en su gran mayoría, un cordón formado por grasas y varios compuestos que le ayudan a que conduzca perfectamente la corriente eléctrica. Aquí vamos a ver la implicación que tiene la diabetes en el daño profundo en los distintos tipos de nervios que nosotros tenemos. Y esos cordones nerviosos van perdiendo sus capacidades de conducir correctamente la corriente eléctrica. A ese daño, a esa alteración, se le conoce como neuropatía diabética, es decir, afección importante de esos cordones nerviosos, los que salen del cerebro a través de los orificios en el cráneo y los que salen de la médula espinal a través de los orificios de la columna vertebral. Cráneo y columna vertebral. Muy fuerte. Importantísimo porque estamos dañando a todo el sistema eléctrico, por así decirlo, que va a permitirnos tener una vida de acción y de ejecución. Es decir, afectar los territorios que llevan, que tienen de información los nervios, como son los cordones nerviosos que llevan la sensibilidad, los cordones nerviosos que llevan la información motora. Y si nosotros vemos en esta anterior, ahí estamos viendo los nervios periféricos están compuestos por partes sensitivas, partes motoras y partes que se llaman autonómicas, es decir, que van a ejecutar funciones que están fuera o del alcance de la regulación de la voluntad. Entonces tenemos esos nervios, aquí estamos viendo un pequeño diagrama en donde es como un conglomerado de fibras y que se van a dañar. Ahí es donde causa importantemente esta enfermedad metabólica crónica progresiva que nos va a llevar a un estado de disfunción o alteración de esos cordones nerviosos. Si nosotros vemos la siguiente, los elementos que conforman a estos nervios pues son los sensitivos, es decir, gracias a eso nosotros tenemos la sensibilidad de sentir dolor, presión, tacto, y los otros, los motores, gracias a los que nosotros ejecutamos un movimiento. Y los otros que regulan, por ejemplo, las funciones autonómicas, como es la función del corazón, la de la respiración, los movimientos de los intestinos, el movimiento del estómago y la producción de sustancias en el intestino, el movimiento y la función de los órganos de carácter sexual y también la vejiga. Pero estamos hablando de todo el cuerpo. O sea, realmente no estamos siendo conscientes de toda la implicación que lleva el saber que tenemos diabetes. Porque dice, tenemos diabetes y diabetes, ¿verdad? Sí, diabetes. Diabetes mellitus. Y a veces escuchas a personas que como quiera, pues yo voy a comer lo que yo voy a comer, porque pues si voy a durar,
Pero ahorita que nos está hablando de todos los órganos que se dañan, ahorita que dijo cerebro, médula espinal, y que puede atrofiar la manera en cómo nos conducimos, o sea, ¿es un problema? Grave. Sí. Entonces nosotros tenemos que la diabetes puede afectar a distintas estructuras, desde la célula nerviosa, sus prolongaciones, pero en este caso vamos a hablar de lo que son los cordones nerviosos. Y la neuropatía diabética ha tomado una relevancia mayor. Se decía antes que era una enfermedad nada más de grupos especiales en países desarrollados. Hoy los tenemos en países desarrollados y en vías de desarrollo, en todo el mundo. Desgraciadamente, en México ha tomado una importancia tal por la frecuencia. ¿Y por qué ha sido, o sea, esa frecuencia o eso, de dónde despuntó? Tiene que ver mucho con la herencia y la predisposición hereditaria, pero sobre todo los factores ambientales de nutrición, los hábitos que nosotros tenemos. En muchos comerciales y todo dicen, ay, México es uno de los países que más produce, por ejemplo, bebidas gaseosas o que consume más bebidas gaseosas, más comida chatarra. Entonces, derivado de esos cambios a lo largo de décadas que hemos tenido de una mala influencia, no solo de las bebidas gaseosas, sino de en sí todos los alimentos que no comemos adecuadamente, esos van teniendo un impacto en la función de nuestro cuerpo y modificando lo que nosotros conocemos como metabolismo. Y eso, aunado a la herencia, sumado a la herencia, nos predispone a ser un país que lidera en muchas cosas buenas, pero en muchas malas. Y dentro de esos, en América Latina, tiene una relevancia importante la alta incidencia de la diabetes. Antes nosotros oíamos, ay, el diabético, pues es una persona más grande. Hoy tenemos niños, muchos niños diabéticos. Entonces, mientras más temprano es la diabetes, más posibilidades tenemos de repercusión dañina en cualquiera de las estructuras, hablando específicamente ahorita del sistema nervioso. Entonces, es donde tenemos que hacer una plena conciencia en qué es lo que debemos de cambiar. La herencia no nos las podemos cambiar, pero sí podemos tener, como en otras enfermedades que ya hemos tocado, un impacto importante en la prevención con hábitos que pudieran ser tan importantemente y sencillos como el hacer ejercicio y el comer sano. Eso es una de las cosas. Pero si hablamos de la incidencia, tenemos que más de 2 millones de nuestro país, siendo que no hay estadísticas bien certeras, que son pacientes que tienen neuropatía diabética, ¿sí? Y hay de dos tipos de la neuropatía que nosotros podemos encontrar más frecuentemente, la que da en las etapas juveniles, en la diabetes juvenil y en Fíjese, la diabetes tipo 2. La voy a interrumpir tantito, doctora, porque nos está llegando un mensaje. Dice Claudia, buenos días, yo tengo eso y ya no aguanto los dolores en mis pies. Efectivamente. Sí, nos espera un momentito y ahorita explicaremos algo acerca de eso. Perfecto, no te despegues y ahorita nos van a explicar. Al momento que una persona llega quizás por primera vez al neurólogo específicamente, nosotros encontramos que hasta un 4% de las personas ya tienen datos de neuropatía y que sabemos que la persona que tiene 20, 25 años de ser diabético, casi más del 50% ya va a tener datos de daño por neuropatía. Entonces es muy importante. Los nervios tienen, como mencioné, distintas funciones y depende del sector y el tipo de nervio que se dañe, nosotros vamos a tener las complicaciones y las expresiones. Hay gente que dice, oiga, es que mi mamá tenía problemas y empezaron a cortarle un dedito y luego le cortaron la pierna y está en silla de ruedas. A otras personas ya no pueden comer, sus manos están atrofiadas, disminuidas de capacidad motora, no pueden moverse, otras personas no pueden deglutir. Hay factores de riesgo que nos predisponen más a tener o no tempranamente daño en los cordones nerviosos. Y el más importante es la falta en el control del azúcar. Es decir, tengo el azúcar siempre alta. Hay muchas formas de monitorearlo, pero lo más importante es saber
que yo estoy cumpliendo con mi dieta y que mi azúcar está controlada. Y es muy triste que llegan las personas y dicen, es que no, más o menos allá ando como en unos 200. Yo les digo, permítanme y déjenme ver dónde me caigo, porque ¿cómo es posible que nos conformemos con tener 200 de glucosa si nosotros deberíamos de traer máximo 90, 95, 100? Que a los 100... El doble. ¿Y por qué dicen? Pues porque no se sienten mal muchas veces, no sienten ninguna molestia y dicen, pues ahí la traigo más o menos. Entonces la gente se acostumbra a tener el azúcar alta y es donde pueden empezar los datos de daño crónico y de tal manera que mucha gente no se sabe diabética y llega por primera vez al médico por muchas molestias, dolor, incapacidad, fatiga, pérdida de peso y dice, bueno, ¿por qué le pasa? Hay que buscar y encontramos que es diabético. Vamos a una pausa, pero no te muevas. Continuamos más de tu programa Construye tu Camino, abrazando la vida. Nuestra democracia es como un gran árbol que nos protege a todos, y su fruto es nuestra libertad de elegir. Pero para que nuestra democracia se mantenga viva y fuerte, debemos alimentarla a través del voto. Este 4 de junio, en Coahuila, elegiremos a quien nos gobernará los próximos 6 años y a quienes nos representarán en el Congreso los próximos 3. Es tu derecho a elegir, aprovéchalo. Es tu democracia, cuídala y fortalécela. Instituto Electoral de Coahuila. Sucesión 2023. Este domingo 4 de junio, Coahuila vivirá una jornada de elección histórica. Te invitamos a vivirla minuto a minuto a través de Radio Zócalo Noticias y Super Channel 12. Tendremos 3 noticieros de 7 a 9 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta concluir la jornada electoral. No te pierdas los detalles de la elección en Radio Zócalo Noticias y Super Channel 12 este domingo 4 de junio. Sucesión 2023 por Super Channel 12 y Radio Zócalo Noticias. ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? Nuestro estado es nuestra casa y ahora que vamos a decidir quién nos gobernará, tenemos que saber quiénes son las y los candidatos y cuáles son sus proyectos. Por eso es importante dedicar tiempo para investigar y conocer todas las propuestas, porque informarse y razonar nuestro voto es votar en libertad. Este 4 de junio nos toca salir a votar. Mi INE es valioso porque nos informa y nos une. Esta Semana Santa, todos a Coahuila. Disfruta de los pueblos llenos de historia y cultura, de las huellas del pasado que se quedaron en nuestro suelo, de sabores y tradiciones llenas de color. Disfruta de nuestra tierra. Entra a hazturismoencoahuila.mx y planea tu ruta. Haz turismo en Coahuila, Estado de Coahuila. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. En estas vacaciones, todos a Coahuila. Visita nuestros increíbles pueblos mágicos. Vive la aventura en Arteaga, los paisajes de Viesca, la historia de Candela, la biodiversidad de Cuatro Ciénegas. Conoce el legado de Guerrero, los restos paleontológicos de Musquis y los sabores de Parras de la Fuente. Haz turismo en Coahuila, Estado de Coahuila. También estuvo con nosotros Jimena García, psicóloga. Estuvimos hablando sobre, las relaciones de pareja, sobre los conflictos más comunes en la pareja, pero también cómo resolverlos. Vamos a escucharla.
fíjate, yo creo que vamos a comenzar el programa ahorita que dices del atractivo físico. Sí. Fíjate que en próximos programas les voy a traer algo, estoy ahorita leyendo un libro de ¿Cuál? cómo es el cerebro, ¿verdad? Cómo piensa nuestro cerebro en la elección de pareja y en las relaciones de pareja, ¿verdad? O sea, desde Oye, se oye padre. Sí, claro, desde la bioquímica, y es un médico, un neurólogo, ¿verdad? Y también psicólogo que se especializó mucho en esto. No recuerdo ahorita el nombre, les mentiría si les diría uno, pero sí, datos muy interesantes. Esto también nos ha ayudado mucho a los terapeutas familiares, pues obviamente también a comprender cómo el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son distintos, Claro. cómo piensan de manera distinta, cómo resuelven los conflictos también de manera distinta. Y pues bueno, también para la elección de pareja, ahorita que dices el atractivo físico, sí realmente que es aquello que a un hombre, ya, o sea, de verdad, o sea, biológicamente, ¿verdad? Fisiológicamente le mueve, y que es aquello para una mujer que fisiológicamente le mueve. Claro. Por eso de verdad, digo yo con todo respeto, ¿verdad? Todas las ideologías y todos los pensamientos, pero sí, desde una base científica, sí, hombre y mujer somos diferentes, somos distintos, sí pensamos Sí, diferentes. tenemos también diferentes necesidades. Claro, diferentes necesidades, pero cuando hablamos desde la ciencia, que digo, yo la verdad me considero una mujer de ciencia, me encanta siempre este aspecto desde el razonamiento, no desde la sensación, porque la sensación va y viene, ¿verdad? Y entonces sí es bien importante, obviamente, tener como estas bases y como si nuestra estructura, ¿verdad? Ahorita estoy dando un paréntesis porque no es ciertamente el tema, pero sí como nuestra estructura, que a veces, por ejemplo, los hombres tener los hombros más anchos, las mujeres las caderas, la cintura, cómo de verdad ahí nos marca de qué manera, ¿verdad? Tiene mucho que ver al momento de la elección de una pareja. Ah, sí. Sí, claro, o sea, y nos da la base científica. Fíjate, pero pues cómo no lo supimos antes. Claro, pero es que muchos de estos factores son de una manera muy inconsciente, ¿verdad? Y ocurren ya por naturaleza. Pero Claudia, voy a preparar el tema, te lo prometo, para traerlo la próxima vez que venga. Y que también entonces acuérdense que el conocimiento es la entrada al éxito, ¿verdad? Es la llave a la puerta al éxito. Entonces, entre más conozco, más entonces comprendo y por lo tanto acepto. Porque muchas veces me es difícil aceptar aquellas cosas que obviamente no conozco, que no comprendo y que no conozco. Entre más conozco, más comprendo y más acepto. Y por ende más acepto, exactamente. No, pues es que está padre esa fórmula. Claro, o sea, es una fórmula, y entonces hablando de las relaciones de pareja, obviamente entre más conozco, y ahorita que vamos a hablar de cuáles son los conflictos más frecuentes dentro de las relaciones de pareja, hoy estoy conociendo y por lo tanto hay como un clic en mi cerebro, porque de pronto digo, es que solamente a nosotros nos está pasando esto, es que solamente yo peleo o discuto por esto, es que este conflicto solamente me pasa a mí, pero cuando me voy dando cuenta que hoy es más común de lo que creo, entonces también sé que es más común las soluciones que puedo llegar a encontrar. Cuando estamos sumergidos en un problema y en un conflicto, en una crisis, ¿verdad? Tan grande de pronto como terapeutas familiares, pues damos la recomendación, dependiendo obviamente de la situación, de acudir a una terapia grupal, ¿verdad? Y entonces es cuando aprendemos y comprendemos que la terapia grupal nos ayuda a darnos esta tranquilidad, ¿sí? ¿En qué sentido? En decir, oye, esta situación que yo tengo también la pasó ella, y a lo mejor muchísimo más grave. ¿Y qué manera y qué recursos utilizó para salir adelante? Y me doy cuenta también que estos recursos, pues yo los tengo, y es más, hasta tengo más recursos. ¿Cómo es que no los he puesto en práctica para salir de esta situación? A eso nos ayuda, por ejemplo, la terapia grupal, el asistir a cursos, el asistir a talleres. Estas pláticas, estos programas, también me abren mi visión y dicen, wow, entonces estos conflictos que está diciendo Jimena, que está platicando Claudia, pues son bien comunes, porque si los está diciendo, pareciera que hasta me lo está diciendo a mí, pero no, o sea, realmente hay una investigación en relación a las parejas, en relación a estas relaciones interpersonales de dos personas que vienen de dos mundos diferentes, de dos casas diferentes, de dos familias diferentes, con costumbres, con cultura. A pesar de que vivimos y que ambos somos, por ejemplo,
mexicanos y que incluso, ¿verdad?, dentro de nuestro país, en regiones, ¿verdad?, también tenemos estilos de hablar, de comer, de pensar, de educar diferente, pues imagínense ahora cuando nos juntamos y queremos hacer uno solo, pues obviamente va a haber conflictos, o sea. No se puede. Exactamente, y también es bien importante conocer que estos conflictos son frecuentes y que los que vamos a tocar ahorita a veces pareciera que son como muy monótonos, pero la realidad es que son estos los que siguen llegando a consulta, ¿sí? Me decía de pronto una alumna, me decía, es que de pronto vemos que son como lo mismo y lo mismo, hay clases que siempre nos hablan de lo mismo, y le digo, ojo, porque es aquello lo que te vas a enfrentar ya en tu vida profesional y laboral, y entonces es bien importante que ya lo tengas aquí, pero bien conceptualizado y bien trabajado. Es lo mismo con los conflictos de pareja. Y no se trata tampoco, Claudia, de decir, voy a traer el conflicto. No, para nada. Pero sí estar atentos, sí estar alertas de que cuando se nos presente es algo común y de qué manera lo puedo solucionar. Estar atentos, ¿no? Porque a veces a lo mejor el conflicto anda rondando por ahí y no nos damos cuenta que está siendo un conflicto. Exacto, Claudia. O sea, es decir, nos está cayendo mal. Nos está cayendo mal, ya a lo mejor lo niego y no quiero afrontarlo ahora, como dicen, tomar al toro por los cuernos. ¿Qué pasa cuando dicen, ay no, mejor no le digo nada, se le va a pasar, ay ya se le pasó, y no, ay no, mejor ya me hago un lado, ay ya que se le pase, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que luego se hace una bola de hielo. Una bola de nieve que va, obviamente va pasando, y como una bola de nieve va a haber un momento que va creciendo y yo no la voy a poder detener. Entonces ese pensamiento que de repente nos viene de mejor no le digo nada, me quedo callada, se le va a pasar, ya estamos bien, ya se le quitó el enojo, pues es un foquito rojo, ¿no? Hay que acordar que aquí hemos aprendido, ¿verdad? Y que es uno de los problemas de los conflictos más frecuentes, ¿verdad? El número uno es la comunicación, los problemas de comunicación. Y esto que ahorita tú estás hablando, Claudia, acuérdense que aquí lo hemos aprendido, que es una comunicación evitadora. Y una comunicación evitadora a veces, híjole, pega muchísimo más y trae más problemas que una comunicación un tanto agresiva. Es que luego hemos escuchado por ahí que el enfrentar una conversación incómoda, ¿no? El llevar a cabo una conversación incómoda, decir, ya sé que se va a enojar y pues vamos a discutir y pues no me está gustando esto y más vale porque si no me va a dejar, el típico que luego dicen me va a dejar o se va a enojar. Cuando tú te enfrentas a una situación, una comunicación incómoda, es lo que te va a permitir desmenuzar esos nudos que no te están dejando lidiar con la comunicación y vas a mejorar. Y sobre todo, Claudia, partiendo desde esto que estás diciendo, es aquello que me va a ayudar a no estar estancada, porque después, por ejemplo, hablando del cerebro del hombre y del cerebro de la mujer, o sea, la mujer tiende a sobrepensar mucho las cosas. ¿Verdad? O sea, es algo muy característico de nosotros las mujeres. Sobrepensamos mucho las cosas. Entonces, y si el hombre tiende a evitar la comunicación, porque es lo que hemos visto, ¿verdad?, en nuestra experiencia laboral, o sea, siempre que llegamos, el hombre tiende mucho a ser muy concreto, a ser muy directo, y entonces para él, a lo mejor, resolver un conflicto, resolver una situación, resolver un problema de comunicación, o puede ser evitándola, que no es lo mejor, o siendo muy claro y directo y tendiendo a la agresión. Ojo, a la agresión, no a la violencia, porque también es importante de pronto separar esta parte. Podemos estar utilizando una comunicación agresiva, que claro, no es sana, pero lo que no se debe de aceptar es este tipo de comunicación violenta, que ya hay insultos, que ya hay pues obviamente ataques, que ya hay desvalorización, etc. Es que ya para cuando llega eso, es cuando se evitaron muchas conversaciones y entonces ya te sale la loca en la casa, el enojo, y cuando habla el enojo y cuando habla el ego, daña mucho. Exactamente. Y las gentes no se dan cuenta o no nos damos cuenta en ese momento que no está hablando la persona, que está hablando la frustración, que está hablando el enojo, que está hablando... Por eso me encantó lo que dijiste al principio, conocer, exactamente. Entonces, para entender y aceptar. También conozco la manera en que me puedo comunicar y la manera en que también podemos llegar a una metacomunicación. ¿Qué es la metacomunicación? Es cuando nosotros ya tenemos, ambos estamos en el mismo canal. Cuando yo estoy segura de que él está entendiendo aquello que yo le quiero decir. Cuando estoy segura que él ya está recibiendo el mensaje tal cual como yo lo quiero, que él lo reciba. O más, no como yo lo quiero, que es aquello que yo quiero comunicar. Porque puedo tener yo una comunicación clara y directa,
¿verdad? Y de una comunicación verbal y no verbal de una manera así como muy específica, pero si la otra persona no está entendiéndola, no se está dando una metacomunicación y entonces no estamos llegando a nada, o sea, es decir, no estoy llegando realmente a lo que quiero llegar. Construye tu camino, abrazando la vida. Vamos a una pausa y volvemos. Este 4 de junio hay elecciones en nuestro estado. Si no sabes en dónde se ubica tu casilla, sigue estos sencillos pasos. Tu INE debe estar vigente. En la parte frontal de tu INE encuentra el número de la sección electoral a la que perteneces. Entra a INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000 y consulta la ubicación de tu casilla. Recuerda que habrá una casilla cerca de tu domicilio. Este 4 de junio nos toca salir a votar. Mi INE es valioso porque nos informa y nos une. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Este 4 de junio hay elecciones en nuestro estado. Si no sabes en dónde se ubica tu casilla, sigue estos sencillos pasos. Tu INE debe estar vigente. En la parte frontal de tu INE encuentra el número de la sección electoral a la que perteneces. Entra a INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000 y consulta la ubicación de tu casilla. Recuerda que habrá una casilla cerca de tu domicilio. Este 4 de junio nos toca salir a votar. Mi INE es valioso porque nos informa y nos une. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. También estuvieron con nosotros Daniel Rico y Brenda Ríos. Ellos nos estuvieron hablando de todo el proceso que hacen en Alcohólicos Anónimos, una asociación civil que ayuda muchísimo a la comunidad de una manera gratuita, pero son realmente profesionales todos los que manejan esto para la ayuda de aquel ciudadano que lo requiera. Aparte está abierto a las 24 horas. Vamos a escuchar un poco más sobre el tema. Nosotros, afortunadamente, pasamos una edad en la que a lo mejor tuvimos contacto con alcohol, con drogas en la adolescencia o siendo adultos, ¿verdad? Pero realmente lo que esta agrupación nos ayuda a nosotros es a descubrir, ¿verdad? A saber por qué razones eran las que nos llevaban a nosotros a tener contacto con el alcohol, con las drogas, ¿verdad? Porque emocionalmente viene desde ahí, ¿verdad? Viene desde ese estado en el cual no logras sentirte
lleno, que a lo mejor te puedes, como comúnmente dice, ahogarte en un vaso de agua, no le encuentras una solución a ese problema, no ves más allá. O sea, esa es una característica de las personas enfermas emocionales. Entonces, afortunadamente nosotros tuvimos contacto con el alcohol, y lo digo de esta manera porque eso fue lo que nos hizo a nosotros llegar a esta agrupación, que gracias a Dios existe, ¿verdad?, para apoyar y ayudar a personas, ¿verdad?, que quieran dejar de sentirse como se sienten, ¿verdad?, que sienten la necesidad de estar bebiendo, de drogarse, para quitarse esa sensación de malestar, ¿verdad?, para encontrar paz. A lo mejor eso es lo que pasa en su mente, pero realmente no es así, ¿verdad? Se tranquiliza por un momento, pero después vuelves a la realidad. Ese vacío existencial. Exactamente. Que no saben con qué llenar, que dices, me falta algo, no estoy feliz con lo que tengo. Hace poquito yo escuché hace unos días, iba manejando y escuché algo muy importante, escuché en la radio, que decía que X centro de rehabilitación estaba en su capacidad máxima, uno aquí en Piedras Negras, ¿verdad?, para poder seguir recibiendo personas. Entonces, yo quiero que sepan, ¿verdad?, que nuestra agrupación está abierta para todo el que quiera ir, porque no es fácil. Nosotros no cobramos, nosotros no tenemos un horario establecido, ¿verdad? No somos una asociación en la cual estamos mandando a vender a las personas cosas. No, es una sociedad muy bonita, para que todos conozcan, ¿verdad?, que nosotros tenemos ahorita la capacidad para seguir recibiendo y recibiendo personas y poder ayudar, ¿verdad?, a esas personas que ahorita están en una situación grave debido a sus emociones, ¿verdad? Y de Daniel, estábamos hablando tras cámaras, que vienes llegando de un congreso. Sí, justo la semana pasada se celebró un congreso internacional, el número 41, pues donde se habla todas estas cosas, ¿no?, sobre Alcohólicos Anónimos, y no solamente de eso, ¿no?, o sea, por ejemplo, de prevención, de la familia, de las cosas de cómo vives el día de hoy, cómo viviste antes de llegar al grupo, ¿no? Entonces yo escuchaba a Brenda y, por ejemplo, sobre ese caso, yo muchas veces estuve en esa situación. Yo, en mi caso personal, fui un niño siempre muy cohibido, muy tímido, poco hablaba, ¿no? O sea, siempre, pues sí, callado, ¿no? O sea, eso me distinguía mucho de los demás niños o de las demás personas. Entonces, mis padres se daban cuenta, pero a veces era como, no sé, a lo mejor mis papás no sabían cómo lidiar o afrontar esas cosas, porque pues, se desesperaban, ¿no? Así de que habla o hace esto, haz lo otro. Simplemente el hecho de ir a pedir algo a la tienda o de, no sé, ya de más grande ir a pedir un trabajo, o sea, siempre con muchos miedos, siempre con mucho miedo. Yo vivía así desde muy niño. Entonces, yo siento el día de hoy que eso fue muy fundamental para que yo bebiera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando llego al grupo me empiezo a dar cuenta que siempre traté de evitar una realidad, la realidad de Daniel. ¿Cuál era la realidad de Daniel? Que yo me sentía así, o sea, una persona con mucho miedo, no sé, a lo mejor hablarle a una muchacha, a lo mejor siempre miedo cuando, no sé, a pelearme, a discutir, o sea, siempre fui muy así. Entonces, por medio del alcohol, yo pude obtener eso, ¿no? O sea, de repente ya era valiente, ya le hablaba a una muchacha, ya era hasta broncudo y todo, cosa que yo no era, ¿no? Entonces, yo ahorita escuchaba a Brenda y yo muchas veces estuve en la situación, como yo le decía, o sea, en cuestión de una relación amorosa, ¿no? O sea, cuando yo llegué al grupo me dijeron, tú tienes una enfermedad, se llama hipersensibilidad. Me decían, tú sientes 10 veces más de lo que siente una persona normal. Eso es lo que es Exactamente. sensibilidad para las personas que nos están escuchando. Incluso cuando a mí me lo decían, obviamente yo no tenía idea de qué era eso, ¿no? Porque yo no lo había escuchado, porque pues, a lo mejor falta información, falta expandir más esa información, pero decían, es una enfermedad dictaminada así
por la Organización Mundial de la Salud. O sea, es algo real. Es algo real la enfermedad del alcoholismo. ¿Y en qué se basa? En los miedos, en la inconsciencia, en muchas cosas que el enfermo alcohólico padece. Por ejemplo, cada vez que yo tenía una novia o algo así, para mí se hacía como, vaya, como mi todo, pues, como que ya yo me sentía feliz, me sentía contento, podía hacer demasiadas cosas. Si teníamos un problema, mi estado emocional cambiaba. Y en el grupo me hablaban de la dependencia emocional, ¿qué era eso? O sea, cuando yo tenía un problema con mi novia, o un día andaba enojada, o X cosa, yo era llorar, yo era sentir como que yo qué hice, en qué estoy mal, cuál es el problema, qué hay de malo conmigo, o sea, siendo que no era nada de eso, ¿no? Entonces, esas cosas a mí siempre, esas cosas a mí siempre me hicieron sentir diferente. Como que yo veía a otras personas que no eran así, que al contrario tenían el valor de sobrellevar una situación, de hablar, de confrontar a alguien, ¿no? O sea, yo nunca fui así. Entonces, a mí no me agradaba esa realidad. Entonces, yo sé, el día de hoy, cuando llego al grupo, veo a mis compañeros y sé que hay muchas personas con el mismo problema que yo, que a lo mejor beben o se drogan y de repente descubres que puede ser a lo mejor otra persona, ¿no? Esa que siempre has deseado, pero no es real. ¿Por qué? Porque simplemente estás como tapando ese vacío, llenándolo momentáneamente. Entonces, a mí me pasó, cuando se dejó de llenar ese vacío, otra vez me empecé a sentir solo, otra vez me empecé a sentir como que yo no sirvo, como que ocupo. Entonces, de ahí, a veces yo tuve pensamientos suicidas, ¿no? O sea, con más problemas, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque... O sea, la llave de tu felicidad se la dabas definitivamente a la novia. Tengo a la novia, el trabajo, la situación, y entonces aquí voy bien. Exacto. De aquí me agarro. Me peleo, ya no tengo seguridad en la relación, baja. Ajá. O sea, en el grupo me lo explicaban así, o sea, es una persona codependiente, muy dependiente a algo, ¿no? Sí. Entonces, el detalle es que cuando yo terminaba esa relación, o me terminaban, era un dolor bien, bien grande, o sea, de que, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Ahora qué va a pasar? Y lo primero que hacía yo, obvio muchas personas no, pero era beber. Y gracias a Dios bebí, porque podía como que mitigar un poco el dolor. Hay personas que no beben, que están secos con el dolor. Entonces, yo muchas de las veces empecé a pensar en eso. ¿De qué sirve que esté? Si no puedo hacer nada bien, si no puedo estar con la persona que quiero. Porque si no hubiéramos bebido, nosotros no hubiéramos llegado a esta agrupación, ¿verdad? Donde no nada más se nos quitó lo alcohólico o lo drogadicto, sino que nos dieron la respuesta al por qué nosotros bebíamos, ¿verdad? Porque si yo no hubiera bebido, a lo mejor sí me hubiera suicidado, a lo mejor estaría en un manicomio, ¿verdad? Llena de ese ruido que tienes en tu mente, llena de esas depresiones, porque muchas veces vas al psicólogo y luego, el psicólogo no puede, te paso con el psiquiatra no puede, te llevó con el manicomio, ¿verdad? A un lugar a lo mejor más preparado. ¿Por qué? No es porque un psicólogo no sirva, no es porque un psiquiatra no sirva, simplemente porque nosotros tenemos eso de lo que habla Daniel, esa hipersensibilidad a las emociones, ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo me hubiera suicidado porque así como mi compañero Daniel pensó en suicidarse, yo también. Y yo creo que mucha gente también en cuestiones a veces económicas, no nada más por rupturas amorosas, donde tienen un problema y no lo saben enfrentar y sabes que mejor, porque es muy difícil para una persona enferma emocional comunicarse con las personas, hablar, decirlo, o sea, eso es no, yo no lo puedo decir, porque es algo por dentro, una sensación que te llena de miedo, que te paraliza y que dices, no, pues mejor me ahorco, mejor me tomo pastillas. Todos esos ruidos, Brenda, que traías en tu cabeza. Sí, ¿Desde cuándo traías todos esos ruidos? Pues yo descubrí, yo nunca me di cuenta hasta que yo llegué al grupo
¿Cómo a la te diste asociación. cuenta que traías esos ruidos en tu cabeza? Porque son pensamientos, ¿no? Sí, que claro. te están, como el hámster, ¿no? Sí. Así me imagino yo, que está Sí, en sí, la sí. ruedita, el hámster, corre, Exactamente. hasta que lo tomas y lo sacas de la ruedita, como que dices, ay, ya no tengo que correr. Sí. Me imagino algo así. Sí, así es. Fíjese, es bien bonito y es bien importante porque no es fácil llegar y no es fácil aceptar que tienes un problema y decir, ¿qué hago yo en este lugar? Es que yo no estoy tan mal, es que yo no, pues si nada más tomé 3 tés, que tomé tequila, le revolví y cosas así, ¿no? Entonces llegas a esta agrupación y personas muy, con un gran corazón, como lo menciona usted, ¿verdad? Con toda la paciencia del mundo, porque vivieron lo que nosotros vivimos. Vamos a una pequeña pausa, pero continuamos con más entrevistas. No te despegues, construye tu camino, abrazando la vida. Conoce el nuevo campus virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuestra oferta académica es 100% gratuita y te ofrece cursos, diplomados, especialidades, maestría en Derecho Electoral, maestría en Ciencia Política y doctorado en Derecho Electoral, certificados por la Secretaría de Educación Pública. Obtén ahora mismo tu matrícula eje en campusvirtual.te.gov.mx. Escuela Judicial Electoral. Educamos para la democracia. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Yo sí les sugiero que ejerzan el derecho ciudadano que tienen, y el derecho ciudadano que tienen es votar. No podíamos ni votar las mujeres y ahora podemos votar todos. Pues es que yo ya no me veo sin ese derecho a elegir, ¿no? Cada voto va sumando y es una voz. Es importante como ciudadano ir a votar. Más que obligación, es un derecho que te otorga un país democrático. INE. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterm, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Otra de las entrevistas hablamos del voto, responsabilidad y derecho de todo ciudadano. Y estuvo con nosotros Ivonne Alvarado. Ella tiene 22 años en la cobertura de temas políticos electorales y es también licenciada en Ciencias Políticas y de Administración Pública. Súper interesante su entrevista. Vamos a escucharla. Así es, después de todo un proceso, porque ahorita vemos el domingo como el día de la elección, el día en que todos los ciudadanos debemos de ir a votar, pero detrás de este proceso hay toda una serie de trabajo de muchas personas que están involucradas para que el día de elección se realice con toda transparencia, legalidad, que se cumplan todos los principios que hay detrás de lo que es una elección democrática. Todos los ciudadanos tenemos esta oportunidad de salir y emitir nuestro voto y que venzamos
apatía que existe muchas veces, indiferencia de que no nos interesa nada que ver con la política. Escuchaba y reflexionaba sobre un comentario que nos hicieron llegar hace unos días, que ustedes se la pasan hablando de política, que ya aburren con la política en todos los programas que hay, por ejemplo, en Super Channel 12, cuando realmente es tan amplio el campo de la política que nos debe de motivar a estar participando en cada una de las actividades que se vayan realizando, y qué mejor que la elección a gobernador. Vivimos en un país federado, conformado por 32 entidades federativas, y que tenemos la fortuna de vivir un estado democrático. Muchas veces se juzga de que si el desempeño de los gobiernos no es el adecuado, pero tenemos que ser conscientes que la democracia nos permite esto, dar y tener la libertad de poder emitir nuestro voto, a diferencia de otro tipo de régimen. En el caso, incluso si nos vamos a verlo desde un punto espiritual, hasta es una bendición que tengamos esta libertad de poder salir y votar, elegir a nuestros representantes, entender que en México tenemos esta libertad, y obviamente en Coahuila la próxima elección que se va a realizar el 4 de junio es muy importante para todos. Vamos a decidir quién será nuestro próximo gobernador, se va a renovar el poder legislativo, que es la elección de nuestros diputados. De pronto estuvimos muy bombardeados con 60 días de campaña política de candidatos y mucha difusión, mucha información de los órganos electorales, del INE, del Instituto Electoral de Coahuila, invitando a votar, y realmente hay mucho de qué hablar cuando se trata del día de la elección. Es apegarnos a principios que vienen consagrados en nuestra Constitución. Está el artículo 41 de la Constitución, que nos da a todo el pueblo, a toda la ciudadanía, la libertad de ejercer nuestra soberanía para elegir a nuestros candidatos a representación popular. Qué bonito lo que estoy escuchando. Sí, está porque consagrado normalmente me trasladé a mi maestro, ¿no? De la escuela cuando estudiamos la Constitución. Así es. El escuchar el artículo, el escuchar realmente es un privilegio, es una bendición, es una libertad que tenemos de poder salir a elegir, el poder tener todavía esa democracia de poder hacerlo. Y como lo comentaste ahorita, es una bendición que muchas veces no lo vemos por la apatía. Sí, justamente. Yo creo que la apatía, no sé, si bueno, puede ir un poquito con la ignorancia, porque a lo mejor no estamos, ahorita que te estoy escuchando digo, wow, wow, o sea, es importante. Es importante esto que menciona, el estar siempre informados, el darle lugar a la información, el decir que a partir de esta información que recibamos podemos tomar decisiones. Somos los ciudadanos, las ciudadanas decisoras de quién habrá de representarnos. De pronto como que se pierde esta concepción del servidor público. Ellos no tienen un privilegio por estar ahí, más bien el privilegio debería de ser de todos, de que tenemos esta decisión de que él esté ahí o ella esté ahí ocupando un cargo. De pronto vemos que en México los puestos públicos o los cargos públicos parecieran que son figuras inalcanzables, magnánimas, que tienen todo el poder, y no, el poder está en el ciudadano, y llegó a esa posición porque el ciudadano mismo lo puso con su voto, y hay que entender que esa decisión que tomamos al ir a votar a nuestra sección es importante, porque de ahí va a depender lo bueno o malo que sea el servidor público que habremos de elegir. Y definitivamente la elección del domingo es fundamental, porque vamos a elegir a quién será el gobernador durante los próximos 6 años, que conducirá las riendas del Estado, que de la función que desempeñe va a surgir su capacidad para conducir al Estado de una mejor manera, para que siga el desarrollo en el Estado, para que se dé la seguridad como se ha dado, y ¿por qué no participar entonces y formar parte de eso? Porque estamos hablando de 6 años. 6 años, 3 años de quien nos represente como diputados. De pronto también este otro tema de la elección de diputados es muy importante.
En el caso de nosotros, que estamos en el distrito 02, que es Piedras Negras, en la entidad son en total 16 los distritos que se habrán de elegir para renovar el Congreso local, que es el Congreso del Estado. Vamos a estar eligiendo a 16 diputados por la vía de mayoría relativa, y otra parte que son 9 diputados por la vía de representación popular. De pronto vemos que son plurinominales y el ciudadano común no sabemos a qué se refieren con un diputado plurinominal. Es un diputado que obtiene esta posición a partir de un porcentaje que se deriva de la votación total de determinado partido político. Y es cuando de pronto vemos el diputado de mayoría relativa y el de representación proporcional. Y es importante que el ciudadano nos interesemos a partir de la información para saber quién ocupa esas posiciones, por qué están ahí, ¿sí? ¿Por qué los elegimos con nuestro voto? Qué importante escuchar esto, porque es un ratito el domingo, un ratito salir de tu comodidad, de tu hogar, de tu domingo, para ir a ejercer un derecho, pero al estarte escuchando, pues realmente es importante y no lo tomamos a veces por la ignorancia, por la falta de conocimiento. Ahorita al estarte escuchando, pues realmente hasta es otro, ¿no? El sabor, el ánimo para ir, porque independientemente de quién gane, pues tú hiciste lo que a ti te correspondía. Sí, y que tenemos justamente el periodo que se designa para las campañas políticas, para que quienes aspiran a estas posiciones nos digan por qué y nos presenten sus propuestas, y a partir de toda esta información que recibamos, el poder hacer este análisis. Lo comentábamos antes de entrar al aire, el 31 de mayo venció el periodo de campañas y ahorita estamos prácticamente en una etapa de silencio, le llaman por ahí en el argot de los temas políticos electorales en veda electoral. En este momento no hay difusión, no hay propaganda, como comentábamos, de pronto estamos bombardeados un comercial tras otro con publicidad política de partidos y también de candidatos. Bueno, ahorita estamos en este periodo de reflexión que nos debe de ayudar a pensar, a meditar. Bueno, ya estamos a 2 días de la elección. ¿Por quién voy a votar? ¿Por quién vale la pena emitir mi voto? No hay pretextos. En Piedras Negras vamos a tener un clima excepcional este domingo para que no haya pretextos. De pronto dices, ay, que hace mucho calor. Bueno, vete temprano a votar. Identifica por ahí tu sección. Hay muchas plataformas actualmente a través de las que pueden tener los ciudadanos acceso. Llegamos al final de otro resumen semanal. Felices de poder haber estado con ustedes. Un fuerte abrazo a todo nuestro Piedras Negras querido y también allá la capital del estado. Y nos vamos también, no sin antes agradecer a cada uno de nuestros invitados. Gracias por el espacio que hacen para estar aquí con nosotros. Gracias a todo el equipo de Super Channel y de Telesaltillo. Espero que hayas disfrutado mucho de este resumen semanal y continuamos la semana que entra en más programas de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye bye. Y principal responsable de esta franquicia. Todo el mundo nos enteramos de esto y fue muy fuerte. Sin embargo, pues el actor regresó por sorpresa en esta 10ª entrega y ya ahora anuncia que tendrá esta película propia, y a través de redes sociales The Rock confirmó que arregló ya las diferencias con Vin Diesel. Ya dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a limar asperezas, vamos a llevarnos bien, porque los que quiere. Es que qué emoción.